vamos a hablar de un tema bien espectacular que yo creo que esto nos va a ayudar muchísimo porque nos va a generar una ayuda para la resolución de conflictos. Claro que sí, es que definitivamente en todo lo que tiene que ver con relación de parejas, y no solamente en la relación de parejas, ¿Sí? en el trato entre los sexos opuestos, que es hombres y mujeres, hay hay muchísimo maltrato a veces, hay muchísima falta de empatía. Hoy vamos a lograr empatía. Hoy vamos a lograr empatía. Empatía es colocarnos en los zapatos de las otras personas y el intentar entender y comprender lo que ellos viven, lo que ellos sienten. Entonces, en estos conflictos que hay frecuentemente cuando hay sexos opuestos, padres e hijas, que eso pasa, ¿sí? Hijas y padres, sí, esposos y esposas, ¿sí? Y etcétera, como tal, pues lógica, aún en la misma iglesia, en la misma congregación, porque el hombre no entiende lo que la mujer y cómo habla la mujer, cómo piensan las mujeres a veces no comprenden cómo piensan y cuál es la forma de relacionarse con los hombres. Entonces, cuando estamos aún trabajando en equipo de la iglesia y la diferencia entre hombres y mujeres son muy grandes. Y tenemos que entender para lograr empatía, cómo es que ellos piensan, cómo se relacionan, cuál es la diferencia entre ellos. Entonces, ese tema va a estar muy bueno. Claro, mira, decía un conferencista en el tema del emprendimiento, decía, si usted le quiere, o de ventas especialmente, si usted es mujer y le quiere vender a un hombre cualquier producto, hable menos. Ajá. Pero si usted es mujer y le va a vender a otra mujer, hablen todo lo que quieran, hasta desahóguense, hijos, vuélvanse amigas. Sí. Pero si usted es hombre y le va a vender a una mujer, el hombre necesita hablar más para venderle a la mujer. Pero si es un hombre vendiéndole a un hombre, pues, mejor dicho, con 2, 3 palabras ya vendió el producto, ya solucionaron el país, ya listo, en 3 palabras ya se hizo todo lo que se tenía que hacer respecto a la venta. Entonces decían, no es igual venderla a un hombre que venderla a una mujer. Totalmente. Son esquemas totalmente diferentes. Esto hablando en el tema de emprendimiento y de ventas. Ahora yo creo que se puede replicar en todas las áreas de nuestra vida porque pues sencillamente sí hay unas grandes diferencias de cómo recibimos la información y cómo transmitimos la información. Y es que cuando Dios crea a Adán, lo crea perfecto. Sí, eso dice la Biblia. No, qué maravilla. Sí, dice lo queda perfecto. Y cuando Dios crea a Eva, lógicamente la crea mejor. La crea perfecta también, sí. Y en esta situación de que Dios crea, hay diferencia y los dos son diferentes. Aún uno va a encontrar en el huerto del Edén los pocos detalles que se encuentran y que se escribieron con respecto al tema, se van a encontrar que la forma en cómo el hombre reaccionó, la forma en cómo la mujer reaccionó, la forma en cómo la mujer decía las cosas y hablaba, la forma en cómo el hombre también lo decía. O sea, empezaron a haber diferencias, los dos fueron diferentes. Su manera de reaccionar, su manera de hablar, su manera de decir las cosas, su manera de cómo se comportaron también frente a la tentación, los dos son diferentes. Mira que, por ejemplo, dentro de unas diferencias o dentro de las reacciones diferentes más bien que hay, es que cuando la serpiente, Satanás, no llegó directamente a Adán. Sí. Si hubiera llegado directamente a Adán, Adán tal vez hubiera dicho no, o sea, qué pena, ¿no? Porque Adán estaba un poquito más claro en la situación. Pero a Eva, cuando le llegó a Eva, empezó a endulzarle el oído. Cuando le empezó a colocarle un mundo imaginario, imagínate, ¿qué tal? ¿Sí? Es que se te van a abrir los ojos, que no es que no vas a morir y serás como Dios. Entonces empezó a colocarle, entonces la mujer fue seducida por los oídos y la mujer sí pudo convencer al hombre. La mujer llegó y convenció al hombre. Si hubiera llegado donde el hombre, tal vez no lo hubiera convencido, porque al hombre no se le convence con los oídos, se le convence de otra manera. Entonces, lógicamente, fue astuto. Yo creo que la serpiente lo que hizo Satanás durante ese tiempo, que no se sabe si fue largo o extenso, tal vez muy grande, muy largo, porque le tuvo que haber colocado nombre a los animales que hasta hoy se conocen, significa que tuvieron un buen tiempo en el paraíso, no fue que al otro día cayeron. Y yo creo que una de las cosas que hizo la serpiente fue observarlos. Cómo habla el hombre, cómo se comporta la mujer, cuáles son las diferencias, y empezó a ser muy astuto para saberle llegar a cada uno de ellos. Sí, claro, ¿no? Y es que tú ves en la palabra de la manera como llega y como bien aclaras en un detalle que no se sabe cuánto tiempo pasó, pero lo que sí se sabe es que la serpiente supo cómo llegar. Sí. ¿Sí? O sea, en este caso, el enemigo supo cómo llegar a la mujer y cómo engañarla
y le sembró esa semillita para que también ella engañara de alguna manera, o bueno, no más que engañara, convenciera al hombre. Mira que más o menos en ese relato, en esos primeros capítulos de Génesis, más se ven las palabras de la mujer que las del hombre, Sí. ¿no? El hombre se ve hablando, o Adán se ve hablando, cuando le pone nombre al que se registra allí, que se le pone los nombres a los animales, Sí. y luego cuando ya habla con Dios. Sí, totalmente. Pero no se le ve hablando más. Pero antes de eso, pues sí se le ve hablando más a la mujer. Sí, es que la mujer habla más que el hombre. Y es una realidad, es una realidad de que las mujeres, dice por ahí un estudio, que las mujeres gastamos al menos de 30,000 palabras al día, ¿sí? Y los hombres 10,000 palabras. 10,000 sabias palabras. Ah, santo. Sí. 10,000 sabias palabras para el hombre y 30,000 sabias palabras para la mujer en el transcurso del día. Entonces imagínate que la mujer todo el día quedó encerrada, no habló con nadie y al final de la noche ya por fin es que vuelve a verse con el esposo. Tiene 30,000 palabras acumuladas, mi amor. Sí, 30,000. Y el hombre no, en el trabajo las gastó toditas y ya quedó. ¿Cómo te fue? Bien. Sí, y ya. Queremos saber, en su opinión, en su forma, en cómo ha observado su mundo, cada uno tenemos nuestro propio mundo, entre comillas, ¿sí? En cómo ha observado su mundo, ¿cuáles son las diferencias que usted más nota entre el hombre y la mujer? Entonces, escríbenos ahí, por favor, ¿cuál es la diferencia para usted? Dice, oye, esta diferencia, si es que el hombre es así, la mujer son así. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer? ¿Por qué es importante conocer estas diferencias? Claro, porque nos genera empatía, o sea, lograr entender la vida como la otra persona la ve, entender su cosmovisión, nos va a ayudar también a ponernos un poco más en sus zapatos y decir, oye, sí, está bien, o sea, la vida no es ni tan emocional ni tan racional, sino que entiendo un poquito de la perspectiva. Hemos hecho siempre un ejercicio y es que en conferencias de parejas colocamos pasamos una pareja y se colocan unos lentes. Entonces uno tiene unas gafas o unos lentes azules y ella tiene unas gafas y unos lentes rosados. Entonces, él ve la vida de color azul y él, para donde quiera que ver, él ve la vida de color azul y ella ve la vida de color rosado. No significa que uno de los dos esté equivocado o que ambos estén equivocados. Muy seguramente ambos están en lo cierto. Pero sencillamente él ve la vida azul y ella ve la vida de color rosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ambos pueden estar, no, la vida es azul y punto, porque la vida es azul, porque así es, y así es como yo digo y punto. Pero ella dice, no, la vida es color rosa, porque la vida es color rosa y punto. Pero ¿qué tal si les cambiamos los lentes? Le colocamos que ella se coloque los azules y él se coloque los rosas, entonces va a decir, oye, sí es cierto. Tanto la vida es azul como también es rosa. O sea, ya no significa que no, ya no existe el azul, ahora es rosa. No, sino que ahora entiendo cómo tú veías la vida porque ahora estoy viendo a través de tus lentes y ella va a decir lo mismo. Entonces, creo que algo de lo que nos ayuda a nosotros a entender un poco más a la otra persona es ver un momento la vida desde su propia perspectiva. Totalmente. Y eso va a hacer que la pareja en cuestión de pareja o en relaciones de trabajo o en relaciones de familia haya madurez. Sí, claro. Porque es que hay una constante discusión en que es que ella no sabe cómo yo soy, ella no me entiende, él dice es que ella no me entiende, y ella dice es que él no me entiende, y es porque, y esto y lo otro, y entonces el hombre queda mirándola, pero ¿qué te está pasando a ti? Y hay una discusión frecuente porque no hay comprensión, queremos que haya comunicación, siempre enseñamos que en una pareja, en una relación debe haber comunicación, pero lógicamente la manera de comunicarse es diferente, distinta, el hombre reacciona de una manera, la mujer de otra manera. Entonces, para usted, para su concepto personal, ¿cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer? Va escribiendo y ve compartiendo también, porque esto debe llegar a muchísimas personas, que nos va a ayudar a lograr esa empatía. Bueno, mira, aquí nuestro pastor Elmer Guerrero dice, también el carácter, porque la mujer, a pesar de que está pasando por un dolor de cabeza, sigue haciendo sus cosas, pero el hombre con un dolor de cabeza se pone y es cierto, muchas veces sucede esto, y es que la mujer dice, bueno, tiene la capacidad, hablaremos de ese punto, tiene la capacidad de hacer diferentes cosas y el hombre se enfocó en una y punto. Sí, listo. ¿Cierto? Entonces, bueno, comencemos con la parte del cerebro. Ok. Bueno, el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer son diferentes. Sí. O sea, en la estructura como tal. El cerebro del hombre y el cerebro de la mujer son diferentes. Sí. El cerebro del hombre es bueno, el cerebro. Sí. La parte del cerebro se ha descubierto que lógicamente tiene dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. El izquierdo especialmente está manejando un poco más la parte racional. Sí, la parte racional. De repente me confundo entre el izquierdo y el derecho, pero uno está manejando maneja la parte racional y el otro maneja la parte emocional. La mujer maneja más la parte emocional
tiene más, no es que esté más avanzado, pero tiene un mayor desarrollo en la parte emocional y el hombre en la parte racional. Aunque eso se ha estado cambiando porque eso es una estructura que se puede convertir también cultural, ¿no? Sí. Pero lógicamente la mujer tiene esa más tendencia a desarrollar la parte emocional que la parte racional. Por eso las mujeres son mamás, ¿sí? Inmediatamente. Y los hombres son papás, pero las mujeres pueden tener la capacidad de engendrar, ¿cómo sería? De embarazarse como tal, de tener hijos, de llevar un hijo en su vientre, de dar a luz, inmediatamente crea un instinto maternal más fuerte aún que el mismo instinto del padre, ¿sí? De protección, de cuidado, de entendimiento. Yo estaba viendo hace poco algo y decía, una mujer al escuchar el llanto de un niño, el que sea, inmediatamente va a reaccionar. O sea, reacciona, escucha a un niño, inmediatamente reaccionar, porque la parte de su cerebro, su conexión está ahí, viva y activa. Sí, mira que también, por ejemplo, cuando la mujer entra en trabajo de parto, hay una hormona que se libera y esa hormona genera también, que se me olvidó ahorita el nombre, pero dentro de todas estas hormonas también es la dopamina, que llega un momento donde dice, o sea, es tal extrema felicidad, cuidado y protección que se genera en el momento del parto. Por eso algunos dicen, no, pues entre un parto y una cesárea mejor el parto, porque aunque sí, doloroso y todo el asunto, pero como, bueno, había una postura también que decía que las mujeres que habían tenido hijos por cesárea no tienen el mismo desarrollo, no se desarrolló ese mismo instinto igual que una mujer que tuvo un hijo por parto natural. Pero bueno, sin entrar en ese conflicto, en ese conflicto científico, sin embargo, la madre o la mujer, en este caso, desarrolla un instinto quizá un poco más fuerte, sin desconocer, obviamente, que el padre también, obviamente, desarrolla ese instinto. Y también es forjado por el tema cultural, ¿no? Hay mujeres que, aunque hayan dado a luz a 20 hijos y todos por parto natural, pues nunca desarrollaron el instinto maternal, todavía siguen viviendo su juventud. Su eterna adolescencia. Pero aquí el asunto es que sí hay una diferencia muy notable entre el hombre y la mujer, y yo lo resumiría en esto, en que la mujer tiene un lenguaje y un desarrollo más emocional y el hombre un desarrollo un poco más racional. Entonces, si hay un grupo de mujeres están hablando de lo que sienten, ¿sí? Cómo te sientes y cómo estás, si yo te vi triste, yo te vi alegre, y miremos aquí, hablemos de esto, pero todo tiene que ver con las emociones y con los sentimientos, en la mayoría de casos, ¿no? También esto es forjado mucho por la cultura. Pero hay una reunión de hombres y los hombres no están diciendo, ay, oye, ¿cómo te sientes? Y cuéntame, ¿estás triste? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes solo? No, o sea, una reunión de hombres no está hablando así, una reunión de hombres es que, uy, ¿usted qué está haciendo? Porque están hablando de lo que hacen, no de lo que sienten. Exacto, y hablan de información, se meten mucho por eso, y si hablan de algo que tiene que ver, de gusto más que otra cosa, de cosas que se hacen, no de cosas que se sienten, ¿sí? Y lógicamente eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando una mujer y un hombre comprenden esto, pues van a encontrar empatía. Porque a la mujer no se le pregunta, el hombre debe preguntarle a la mujer, ¿cómo te sientes? Es una pregunta clave. Hombre, haga feliz a su mujer preguntándole cómo te sientes. La mujer es importante que exprese sus sentimientos, ¿sí? Y los hombres no se le pregunta cómo se siente, no siempre. Hay momentos en que sí, obvio, se le pregunta que sí, pero al hombre, lógicamente, se le pregunta más cosas que tienen que ver con la acción y no con el sentimiento. Ahora, mira lo grande que es Dios, porque Dios coloca al hombre como cabeza y no coloca a la mujer como cabeza, porque y no significa que la mujer sea menos que el hombre, no vayan a malinterpretar, porque durante mucho tiempo teológico se ha malinterpretado que la mujer es menos que el hombre. No, es que son roles distintos. Sí, claro que o sea, están en el mismo nivel, pero son roles diferentes, porque la emoción y el sentimiento, el corazón para la crianza de hijos, para tener un hogar estable, para tener un hogar maduro, para ser la columna de un hogar, lógicamente se requiere más la parte emocional, pero para la dirección y el camino, el avanzar
avanzar se requiere más la parte racional que el hombre puede manejar. Ahora, esto es forjado por la cultura, no quiere decir que sí o sí o sí ya tiene que ser siempre así, sino que es forjado por la cultura, porque, por ejemplo, usted va a ver un niño que fue criado por la tía, por la abuela, convivió con la mamá y tuvo hermanos, o sea, único varón, y el resto convivió con mujeres, va a tener un lenguaje más emocional. Pero usted ve, por ejemplo, una niña criada por hombres nomás, que solamente haya estado el papá, que por alguna razón no estuvo la mamá presente, estuvo el papá, estuvo el tío, estuvo el abuelo y tuvo hermanos, esta mujer va a tener un lenguaje muchísimo más racional, llamémoslo así, y no se malinterprete con que el racional es el inteligente y la emocional es la brutica, no se vaya a malinterpretar. Para nada, al contrario, la mujer es más inteligente que el hombre. Sí, claro, no, y ahí tienen capacidades, o sea, tanto el hombre y la mujer fueron diseñados con las capacidades cognitivas para desarrollar lo que pudiesen desarrollar, o sea, en realidad no significa que uno sea más inteligente que el otro, no. Sencillamente que el lenguaje, la manera de expresar y de ver el mundo, en algunos casos es más racional y en otros más emocional, pero hay casos donde hay hombres que se comportan con un lenguaje más emocional, tanto que decimos culturalmente, hey, perdóneme la expresión, habla como mujer. Sí. No es que sea, lo vamos a hablar literalmente, no es que sea, tenga una ideología diferente o algo por el asunto, se identifica obviamente como hombre, tiene genes de hombre, tiene cuerpo de hombre, tiene mente de hombre, es un hombre, lógicamente nació hombre, pero habla como mujer, o sea, habla como mujer en el sentido de que es más emocional, llora más que la mujer. A veces hay parejas donde ella tiene el rol del racional y él tiene el rol del emocional. Y ese es un rol, eso es una malformación de los roles, malformación, que la cultura está llevando a eso. Por eso encontramos hombres, hoy en día, hombres más femeninos, en este caso, metrosexuales, hombres que están buscando más cuidarse más que la misma mujer. Busquen el lado femenino, hay una tendencia a buscar el lado femenino cuando el hombre está perdiendo su lado masculino. Había una publicidad que decía, todos tenemos color rosa. Sí. Y que hablaba sobre que los hombres tenían como ese lado femenino, ¿no? Pues especialmente era por un tema de venta de cosméticos. Pero y eso no significa, el hombre no tiene un lado femenino como tal, el hombre debe encontrar empatía en el lado femenino, debe tener empatía, entender el lado femenino, pero el hombre es hombre y la mujer es mujer y estamos en unas ideologías, en un pensamiento de intercambio de roles de una manera tremenda y se está malformando la situación. Mira lo que escribe nuestra pastora Alexandra. Pastora Alexandra dice, en algún momento escuché de alguien que habían hombres con lenguaje de mujer y mujeres con lenguaje de hombre, la cual las veces la mujer se siente discutiendo con otra mujer. Sí, claro, y a veces el hombre se siente que está discutiendo no con una mujer, sino con un hombre, ¿cierto? Entonces, cuando se cambian estos roles, por ejemplo, tú lo estabas mencionando, cuando el hombre no se comporta precisamente con estas características de hombre, que no significa que tengas que ser atravesado, palabras guache, atarbán, que digan, no, aquí se hace lo que yo digo. No, es que el término hombre se ha malinterpretado con el tema machismo, y no es el hombre machista, es el hombre siendo hombre, ¿sí? Es el hombre que tiene las capacidades de tanto entender la parte emotiva y también obviamente tiene emociones, sencillamente que no le enseñaron a desarrollarlas, pero obviamente el hombre también es emocional, pero sobre la emoción predomina la razón. Y digamos que es donde se le permiten tomar buenas decisiones al hombre, ¿no? Pero la mujer no significa que no sea racional, claro que debe ser racional, pero muchas veces predomina más el lenguaje emocional que la razón. Pero mira, hay mujeres que se comportan y desarrollan otro rol y son mucho más racionales y menos emocionales. Digamos que puede estar bien si lo hablamos, claro, desde la inteligencia emocional se habla que es bueno que predomine entre la emoción y la razón, que predomine la razón. Está bien, pero y podemos todos comportarnos de esa manera. Y ojalá lográramos comportarnos, tanto hombres como mujeres, comportarnos de esa manera. Pero el asunto es cuando le añadimos mayores factores a esto y dejamos de tener este rol de mujeres y ahora nos queremos convertir en el que manda en la casa. Sí, en algún momento tendremos que hablar de esto en otro devocional sobre esos roles de cada uno, pero la mujer quiere llegar y ser quien domine, entonces ahora ella es la que tiene que poner la mano dura y ella es la que tiene que somatizar porque el hombre es una Magdalena.
Sí. O sea, el hombre lloró y entonces no le gustó y el partido perdió Colombia terriblemente contra Ecuador. Ese hombre se deprimió, ese hombre lloró, ya no quiso salir, ya le dio dolor de cabeza y ya no quiere hablar con nadie. Entonces uno... Sí. Y es que la parte en un hogar donde el hombre es racional, se necesita ese racionalismo, ¿sí? Para sostener y para dirigir un hogar. Claro, porque hay decisiones que no se pueden permitir emociones. Exacto, entonces hay momentos en que el hombre tiene que decir, y aunque él siente emoción, mira a Abraham, o sea, Abraham, Dios le dice, ve y sacrifica a tu hijo. ¿Por qué no se lo dijo a Sara? No. O sea, Sara no lo va a permitir nunca, pero Abraham tenía que hacer se llama un acto de fe y tenía disociación, que, ¿no? Exacto, y tenía que vivir una experiencia, pero era tan importante ir a sacrificar a su hijo. Y Dios sabía que no iba a pasar eso, pero tenía que haber un acto profético para que Jesús viniera y también se cumpliera la situación con Jesús. Entonces Abraham tenía que cumplir sin saber que eso determinaba el futuro de la salvación a través de Jesús. Total. ¿Sí? Pero Abraham tenía que hacerlo y por dentro se quedó callado y le tocó aguantar su emoción, le tocó no más que somatizar, es aguantarlo, tenerlo ahí, dominarlo. Y cuando llegó un momento en que le tocó abrir la boca después de 3 días, cuando llegó al lugar de sacrificio, habló fe y dijo, nosotros vamos, adoramos y volveremos, porque sigo confiando en que Dios, si lo mato, resucita el muchacho. Claro, y más fe todavía cuando el mismo hijo le dice, listo papá, aquí está la leña y aquí está todo, ¿y dónde está el sacrificio? El sacrificio, dice... No, pues Dios proveerá. Sí. No le dijo, hijo, eres tú, y empieza a llorar, sino le dice, bueno, Jehová proveerá. Y el niño, yo creo que todo contento arreglando todo, y el papá mirándolo como que, ay, si supiera. Exacto, y es que en ese momento se necesitaba ser racional, claro, no emocional. Claro. Entonces, un hogar donde no se dirige por la parte emocional y no por la parte racional es problema. Ahora, el problema es ese. El problema es que están cambiando los roles. Hay un cambio de roles muy fuerte por circunstancia, porque la mujer, claro, puede decir, a mí me toca porque el hombre no se está moviendo. Sí. No se está moviendo y el hombre tiene que moverse, y a mí me ha tocado estar ahí colocándole más cerebro a la situación, y hay hombres que están comportando. Entonces, esto es importante entenderlo. Usualmente no debería ser así. Usualmente el hombre debería ser el racional y la mujer emocional, entendiendo el hombre que la parte emocional en el momento de tomar decisiones también es importante. O sea, claro, colocarlo, porque el hombre, un hombre sabio sabe escuchar a la mujer. Claro. Y la mujer le coloca un punto de vista diferente, distinto, que el hombre es necesario que lo comprenda. Porque cuando un hombre dice, mira, vamos a hacer esto, y la mujer dice, sí, pero me gustaría, porque es que lindo sería esto, y uno dice, ay, qué chévere, sí, tenías toda la razón, porque también hay que tener en cuenta esa parte, porque el hombre a veces se le olvida, este hombre que fue creado en una cultura de no escuchar a la mujer, se le olvida que la voz de la mujer es tan importante y que su opinión en ciertas áreas también juega un papel indispensable en el momento de tomar decisiones. Claro, es que ambos son importantes, o sea, tanto el hombre como la mujer son importantes, veámoslos en el tema de la crianza. Sí. O sea, hay mujeres que les tocó salir adelante porque este hombre no quiso estar, porque por alguna razón hubo separación, ya a ella le tocó encargarse, o quiso, mejor aún, encargarse de los niños nunca vieron al papá presente en sus vidas, en la crianza. Entonces, claro, la mujer va a decir, oye, pero yo cómo voy a decir, bueno, solamente voy a dejar que él tome las decisiones cuando él ni siquiera estuvo, y a mí me tocó ser, y aquí voy a hacer un paréntesis, dicen algunos, a mí me toca ser papá y mamá a la vez. Ahora, en lo ideal o en el pensamiento idealista, digamos, o romántico, digamos que es aceptable, pero nunca se puede ser papá y mamá a la vez, no se podría hacer, porque el hombre, el papá fue diseñado con ciertas características especiales y la mamá con otras características muy especiales, que entre los dos forman un ser. O sea, papá y mamá formaron a una tercera persona llamado hijo, y esa tercera persona tiene tanto la cobertura paternal como la cobertura maternal. Él suple unas áreas, ella suple otras. Lo ideal y lo espectacular sería, como lo fue diseñado en la escritura, que está el hombre y está la mujer y forman uno solo, y de ese uno solo ya salen los hijos. Sí. Eso sería lo ideal, que fuéramos criados por papá y por mamá, porque tanto tenemos la educación emocional como la educación racional, ¿sí? Bien equilibrados. Pero como conocemos y sabemos por cultura que desafortunadamente ahorita, por ejemplo, tenemos esta generación y la generación de los padres divorciados. O sea, ahorita de cada 10 chicos, 9 son hijos de padres divorciados. Sí.
Si no, fueron de niños, fue adolescente o en la etapa adulta, pero en algún momento sus padres quedaron en divorcio, ¿sí? Y estamos en esa generación, entonces ahorita es muy normal que se vea toda esa parte. Entonces vemos gente demasiado emocional porque fueron criados quizá de Sí. esa manera, o demasiado racionales sin darle importancia a lo emocional porque fueron criados de otra manera. Entonces las mujeres muchas veces tienen este asunto, es como el padre soltero, porque Sí. también hay padres solteros, el padre soltero que tuvo que criar a sus hijos y dice, yo sé que les hizo falta la mamá. Obvio, sí. Les hizo falta la mamá porque es que yo a veces me intento acercar a ellos, pero es como tan difícil, pero es que como sí, muy bonito y todo, pero no sé, les hizo falta la mamá porque hay cosas que yo no les tengo paciencia. Entonces, ahí nos damos cuenta que Dios es perfecto en su creación, pensar y considerar que un hogar correctamente constituido debe ser papá, mamá, es decir, hombre, mujer, y allí como resultado, los hijos. Pero imagínate, aquí vamos a entrar en temas delicados porque, por ejemplo, imagínate ser criado por 2 hombres. Sí. O sea, se daña completamente el bosquejo hecho por Dios ¿cómo decirlo? No, y por 2 hombres que no tienen definición. Claro, ¿no? Que no son hombres en sí. Exacto, y que uno se comporta, quiere tomar el rol de la mujer y el otro el rol, pero no son, ¿no? O sea, Sí. Psicológicamente, en todos los aspectos posibles mencionados, no están las capacidades para criar a una persona correctamente para la sociedad y como Dios lo estableció. Entonces, ahora imagínate 2 criados por mujer. Sí. Es difícil. Y estamos viendo hoy la consecuencia de que los roles se han equivocado, se han volteado, por así decirlo, o que hay mal, porque estamos en una generación, escuché un término, que estamos en la generación de cristal. La generación delicada, la generación eso, y estamos viendo hombres y mujeres comportándose de manera incorrecta al rol que fue definido. Pero más que hablar del rol, porque hemos tocado siempre el rol, pero sí tenemos que ver la diferencia en que es importante, muy importante, que los hombres, como que las mujeres, entiendan su rol desde el punto de vista de cómo Dios los creó. Dios nos creó a nosotros los hombres, debemos ser más racionales, y las mujeres no significa que no lo sean, significa que también la parte emocional está ahí. Y es bueno, predomina, y eso es fundamental, esto es clave, y significa, pero aquí donde más está haciendo daño es cuando el hombre no es racional y se está convirtiendo en otra mujer emocional. Se le llama hombre femenino, que habla más de sus emociones que sus... Llora más que la mujer. Llora la mujer y está eso. Y hay mujeres que voltean a mirar al esposo y dicen, ay, otra vez llorando, papito, no. Sí, o sea, le faltó tetero, bueno. Se cayó la cuna, ¿qué pasó? No, y porque culturalmente no es como tampoco aceptado el hecho de que el hombre sea más emocional que la mujer. Ahora, esto es un término cultural, ¿sí? Porque vemos en la Biblia reflejado que hombres lloraban y es más se habla de la parte, mira, emocionalmente, si vemos desde la perspectiva bíblica, porque se hablaba más del hombre que de la mujer, porque la mujer se ve reflejado solo, pues obviamente en ciertos casos, y mujeres que obviamente también hicieron parte de toda esta historia, pero se habló mucho, y también el hombre era emocional. O sea, no se dice que el hombre no pueda ser emocional, solamente que empáticamente entendiendo como su manera en cómo fue diseñado y también cómo fue formado por la cultura, el hombre es más racional, aunque no significa que no sea emocional, que aunque también hay emoción, predomine la razón. Totalmente. Y se requiere eso. O sea, se necesita que el hombre sea racional. Claro. Y que la mujer también lo sea, pero lógicamente el que guía un hogar debe haber razón en esa parte. Eso es la diferencia. También hay una diferencia enorme en esto, porque esto nos lleva a que lógicamente el hombre, como tú decías, tiene un lenguaje totalmente diferente al de la mujer. La mujer habla más de emociones y el hombre habla más de lo que hace que de lo que siente. Y esto es claro, esto nos ayuda para entender que, para comprender especialmente las mujeres. Y hay una parte maravillosa que el hombre por cultura no se le enseñó. El hombre necesita hablar. Él necesita hablar de lo que siente y de lo que experimenta. No es que el hombre no lo necesita, pero estamos en una cultura donde se crió al hombre para que aguante y para que somatice. El hombre no llora, la niña sí llora, pero el hombre no llora. Ahora, ¿cuál es el problema en esto? El problema en esto, y esto es una ventaja, porque algunos hombres dicen, mi mujer habla mucho. Mi mujer habla mucho y es espectacular que hable. Yo se lo digo a todos los hombres. Es lindo que una mujer hable, qué chévere que hable, porque al hablar se drena. Entonces, cuando usted le pregunta a una mujer, ¿cómo te sientes? O ¿cómo te fue? O ¿cómo estás? Y la mujer y saca todas las 30,000 palabras guardadas. Espectacular, chéverísimo, porque la mujer está drenando. Y si está drenando, está limpia, está tranquila. Pero el hombre, cuando se le pregunta, ¿cómo le fue? Y el hombre dice, bien.
Y tiene problemas en el trabajo, tiene problemas con compañeros, tiene problemas económicos, está pasando por una cantidad de problemas personales, tiene preocupaciones, tiene situaciones complejas en su vida, tiene cosas, y no las dice y no las habla, las somatiza, las guarda, y al guardarlas, eso va a convertirse en una implosión en un futuro y va a hacer mucho daño. Sí, claro, y es que la manera de, o sea, la manera de reaccionar, de pensar todo eso va obviamente con estas grandes diferencias. Pero imagínate, ahorita hay mujeres que no hablan, ¿sí? Porque tienen como esta tendencia masculina al guardar, sí, al procesar y listo. O sea, yo no hablo con nadie más ni nada de eso. Y hombres que hablan demasiado, sí, o sea, ya con una tendencia más femenina, sin ofender, obviamente, sin decir es que ya se está cambiando. Y no, o sea, sigue siendo hombre, sigue siendo mujer, pero sencillamente sus comportamientos van con una tendencia diferente. Sí. Hay una diferencia también con el tema de las caricias, ¿no? El cómo se reciben los mensajes. El hombre tiene 2 tipos de lenguaje y la mujer tiene 3 tipos de lenguaje. Exacto. ¿Cierto? Culturalmente hablando, porque al hombre se le enseñó el lenguaje, un lenguaje que se llama el lenguaje agresivo, ¿sí? Porque el hombre saluda a su chico, ¿cómo está? ¿Qué on? Y golpea, ¿sí? Exacto. Y luego en su vida adulta, lógicamente, el hombre desarrolla un lenguaje sexual. Sí, claro. Sexual, el lenguaje sexual, cuando va a tocar, tiene que ver con la parte sexual. Pero hay otro tercer lenguaje que la mujer sí desarrolla, que es el lenguaje afectivo. Sí. Y el lenguaje afectivo, por eso las mujeres se pueden tocar y ahora, ay, qué bonita estás, sola, mi amiga, y el pelo, y usted nunca va a ver a 2 hombres haciendo eso. Sí, claro. Imagina a 2 hombres, hola amigo, ¿cómo estás? Ay, qué lindos ojos tienes, ay, tan bonito tu cabello, y cómo te queda bien esta hora acá. Usted nunca va a escuchar. Qué tienes la piel. Sí, nunca van a escuchar hombres hablando de esa manera, siempre tienen o una caricia, una parte más, o es fuerte, agresiva, sí, o es sexual. Este es un problema serio. Sí, claro. Porque el hombre tiene que entender que la mujer no tiene esos 2 lenguajes solamente, sino un lenguaje afectivo. Claro. Entonces, también, cuando el hombre se acerca a la mujer y dice, ¿qué huelo? ¿Cómo hueles de rico? Entonces la mujer dice, ay, hoy tocó, ay, no, esto sí, ya sé por qué me dices eso. Porque el hombre solamente cuando va a acariciar a la mujer. Desarrolló 2 lenguajes. Sí, cuando va a tocar a la mujer es porque él va a querer algo sexual. Y ese es el problema, porque no está solamente esa parte, está la parte afectiva. Y la mujer maneja esos 3 lenguajes y ha desarrollado lógicamente muchísimo el lenguaje afectivo. Por eso la mujer, para sentir placer sexual, aunque estamos en horario de mañana, pero para sentir un desarrollo sexual excitante, primero la parte afectiva tiene que estar. Claro. O sea, para ella el encuentro sexual para la mujer no es solamente un acto físico, sino también emocional. Sí. Para el hombre puede ser algo más físico, aunque involucre emoción, obviamente, pero digamos que tiene como disociado ese aspecto. Sí. Para la mujer no, o sea, lo íntimo implica obviamente esa parte afectiva. Sí. Entonces la mujer aprendió estos 3 tipos de caricias, ¿no? La caricia agresiva, que no sería caricia, sino sería como un lenguaje agresivo, como el trato normal, sí, la parte agresiva, la parte afectiva, ¿cierto? Sí, la de acariciar, la de un piquito sin ninguna connotación sexual. Exacto. Es la que, por eso hay padres que no pueden acercarse a los hijos ni dar un beso ni dar un abrazo porque les cuesta. Entonces, exacto, a eso iba. Por ejemplo, hay padres, varones, que al criar a sus hijos, entonces solamente es el vínculo agresivo, obviamente. Entonces es que hubo, y cualquier acercamiento se ve mal visto. Entonces dice, no, mire, no, o sea, usted es mi hijo, yo soy su padre y punto. Y es una relación distante, ¿no? Sí. Ahora, pues sí se han visto como unos leves cambios culturales. Ya hay padres que abrazan a sus hijos, que le dan beso a sus hijos y que no tienen problema con tener esa parte afectiva, ¿no? Pero sin embargo, todavía seguimos viendo varones que les cuesta manifestar esta parte afectiva. Y por ejemplo, con la esposa, entonces la mira y la esposa está llorando por algo, y le ay, otra vez usted llorando, ay, qué pereza, no, pero cálmese, pero ya, y como que le cuesta ser empático con la mujer, entendiendo que la mujer tiene un lenguaje también emocional y afectivo. Entonces, para la mujer es que no me entiende, no me comprende, claro, porque también hay que ver desde la perspectiva de él, porque muy seguramente fue criado con un lenguaje cero emotivo, cero emocional, cero afectivo. Papá fue agresivo, mamá también fue agresiva, o mamá nunca desarrolló la parte afectiva, o mamá no estuvo presente. Entonces uno entiende su contexto y va viendo cómo es el desarrollo de cada uno. Y lógicamente la forma en cómo la mujer necesita
y requiere caricias afectivas, un lenguaje más afectivo, lógicamente el hombre tiene que comprender. Claro, ahora no significa que el hombre no lo necesite, sencillamente no se le creó esa necesidad, entonces lo que no se necesita no se extraña, ¿no? Cuando no se crea esa necesidad, si desde niños al niño se le creó esa necesidad afectiva, pues obviamente de adulto la va a desarrollar y la va a necesitar, pero si de niño nunca se creó esa necesidad afectiva, nunca se le dio importancia a un abrazo, nunca él extrañó, voy a colocar un ejemplo que va a sonar un poquito feo, la comparación un poquito odiosa, pero así es por ejemplo los perros. Los perros, tú lo decías, que los perros ellos no entienden qué es, bueno, perdón el ejemplo, ¿no?, que te coloqué, pero que se acaricien. El perrito, la mascota como tal, no entiende qué es una caricia, hasta que llega al humano y el humano empieza a enseñarle la caricia afectiva, porque ellos del vínculo como animalitos de la mamita, ¿cierto?, de la mamá de los perritos, solamente los lame. Sí, que es limpieza. No más, que es limpieza, no es un vínculo tan afectivo como nosotros los humanos lo vemos, sino es algo por limpieza y por instinto que surge. Sí. Pero la madre, la perrita, no está pasándole la patica por encima y consintiéndole y diciendo, estás muy bonito, recuerda cuánto te quiero. No, ¿cierto? Entonces el perro nunca extraña eso hasta que llega al humano y nosotros los humanos nos encargamos de crearle esa necesidad. Por eso ya después los perritos están como en esta necesidad de que uno los consiente. Entonces, esa necesidad no es natural, ya es programada, llamémoslo así, adquirida, perdón. Algo así sucede y es que cuando a un niño varón no se le crea esa necesidad de que también puede ser abrazado, de que también puede ser amado, de que también tiene esas necesidades afectivas, pues cuando es grande, sí, totalmente. No va a estar. Y se requiere y se necesita desarrollar eso. Y el hombre tiene que comprender que en la mujer sí está creada esa necesidad y que tiene que buscar siempre un lenguaje más tierno, un lenguaje más afectivo, ¿sí? Las caricias más afectivas sin buscar un lenguaje sexual. Claro. Y la mujer debe también comprender un poquito que al hombre no le va a ser muy fácil hacerlo, sí, claro. Y está peleando, pero entiéndeme, pero compréndeme, y hay que crear ese vínculo de esas dos áreas y hacerlo pero muy bien. Claro, y perdón, como por finalizar esa parte, todo extremo es malo. Sí. Si todo es netamente emocional, él desarrolla la parte emocional porque dice, sí, es cierto, ahora voy a desarrollar la parte emocional, entonces ahora él emocional, ella emocional, hijos emocionales, o sea, salen a la sociedad y se los devoran. Sí, o sea, y toca buscar un equilibrio. Si es solamente racional y lo emocional no importa, también es contraproducente. Entonces, ojalá se mantenga el equilibrio y aunque no haya papá presente en casa o mamá presente en casa, que también hay casos, hay que intentar ayudarles a los hijos a desarrollar esas dos áreas. Pero si usted me pregunta, ¿cómo debería ser? Que aunque esté la emoción y esté la razón, ojalá predomine un poquito más la razón. Sí, para que puedan tener inteligencia emocional en esa parte. Bueno, por el tiempo, pero quiero finalizar con algo que es fundamental. Mañana vamos a seguir con esto y con roles. Sí. Vamos a seguir con esto y con roles, que es fundamental. Mira, hay algo que debemos comprender y entender especialmente con respecto a la mujer y es la forma en cómo ven las cosas. La mujer tiene visión ampliada, amplificada, periférica, y el hombre tiene visión de túnel. Sí. ¿Qué significa visión de túnel? De que lo que se queda se concentra. El hombre es increíble para ver televisión porque se mete en la televisión y se concentra. Es impresionante, tiene un talento para estar con el celular. ¿Pero de qué talento? Talento. Sí, y ve el celular y se mete en el celular. Y cuando la mujer está al lado hablándole, sí, entonces sí, está hablándole, entonces la mujer, el hombre tiene que primero desconectarse de algo y colocar atención en la mujer. La mujer tiene una particularidad increíble porque la mujer puede hacer varias cosas al mismo tiempo y no es que las haga, sino no es que haga varias cosas al mismo tiempo, es que tiene una rapidez, una capacidad. Por eso Dios creó a la mujer más inteligente, yo lo digo, ¿sí? Tiene una capacidad de conectarse y desconectarse, está lavando platos, está viendo la novela, está hablando por teléfono, está pendiente de los niños, está haciendo 1000 cosas al mismo tiempo. ¡Wow! No, y más que inteligencia es habilidad. Sí, una habilidad increíble donde puede mover varias cosas, hacer varias cosas al mismo tiempo y no, sino que se conecte y se desconecte de una manera muy rápida, pero muy rápida. Los hombres no, los hombres cuando ven televisión, ven televisión. Y cuando están en el celular, están con el celular. Y si están cocinando es
están cocinando. Si no están haciendo otra cosa. O sea, no pueden caminar como el chicle del tiempo. Sí, les va a costar. Ahora, hay hombres que sí tienen esa habilidad de conectarse y desconectar. Desarrollaron la habilidad. Y hay mujeres que no han desarrollado esa habilidad y realmente sí caminan nomás canticos. Entonces, usualmente es así. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno entiende esto, y yo lo comprendo, entonces yo debo entender, debo comprender de que cuando mi esposa me esté hablando o una mujer me esté hablando o cuando alguien me está hablando, tengo que desconectarme de algo y colocar atención. Y la mujer tiene que también ser empática y que cuando le hable al hombre, busque que el hombre se desconecte de lo que está haciendo por un instante para que le coloque atención. Claro. Porque es la dinámica que se hace y que pelean las parejas frecuentemente. Mi amor, ve a traerme la sal que lo tengo ahí en la tercera parte de la alacena. El hombre, sí, mi amor, sí. Llega a la media hora, no con la sal, sino llega con una aguapanela que ha preparado y aquí se la traigo. Y el hombre, pero yo no te pedí eso. Sí, y es como la queja de muchas mujeres que por alguna razón cambiaron las dinámicas laborales y ahora ella es la que tiene que salir a trabajar y él se queda en casa, entonces ella le dice, listo, mi amor, mira, tú te vas a levantar, vas a hacer esto, el niño tal cosa en la lonchera de él, el niño recuerda que no puede comer maní porque es alérgico y aquello, lo otro, luego vas a ir al mercado, vas a comprar esto, aquello, recuerda que nos hizo falta y tiene que ir a la lavandería a hacer y le da todas las instrucciones del día y él se quedó anclado con el buenos días, él quedó. Y luego, ¡pi! Ya, o sea, ahí quedó. Y que descanse en paz. Porque no tuvo como toda esa capacidad de estar conectado con todas las cosas al tiempo, que es una habilidad que fue desarrollando la mujer por cultura, por crianza también. Por ejemplo, es un asunto de que mujeres que nacimos y crecimos en compañía de muchas más mujeres y no había tanto presencia de hombres, entonces hacer aseo era así. O sea, usted hace esto, aquello, lo otro, y a veces las mujeres, sin decir mucho, ya nos comunicamos. ¿Sí? Entonces, como que, sí, sí, no, también. Y a veces, por ejemplo, en la oficina nos sucede, y que pues estamos más mujeres, entonces a veces, mira, sí, ya voy. Y como que nos entendemos porque es como que rápido, ¿no? Sí, tiene un lenguaje. Estamos un lenguaje muy ágil. Sí. Pero, por ejemplo, perdóname, pero en el hombre, la mujer empática, y aquí es donde nosotros debemos ser supremamente sabias, que dice la Biblia, que la mujer sabia edifica su casa y más la necia con las manos la destruye. Porque la mujer siendo sabia, entendiendo que yo no puedo hacer que el hombre sea como otra mujer en la casa, ni creer, no pretender que se comporte de la misma manera que yo. Si yo entiendo que él es diferente a mí, pues entonces yo lo voy a ver y voy a decir, oye, es verdad que él muchas veces no desarrolla la capacidad de conectarse y desconectarse tan rápido de diferentes labores y que no puede, o de poder podría, pero por ahora no ha desarrollado la habilidad de tener tantas cosas en la mente y encargarse de todas ellas al final del día, decir, oye, hice todo bien. Entonces yo voy a decirle, oye, mira, vamos a hablar, listo, vamos a hablar. Sí, mi amor, no, yo espero a que te desconectes del televisor. Ok. Listo, ahora sí, hablamos. Y si yo sé que es algo sumamente importante, voy a buscar tener toda su atención. Y eso no es como enseñándole a un niño, no, sino voy a buscar tener toda su atención y posteriormente decir, bueno, mi amor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como que recuérdame, ¿sí? Y él va a decir, sí, mira, tengo que hacer esto, aquello. Bueno, chévere, listo, está bien. Pero si yo no tengo en cuenta eso y yo como mujer creo que estoy tratando con otra mujer, nunca van a funcionar. Y es que definitivamente el hombre no puede ver planos globales siempre, sino necesita hacer puntos total. O sea, puntos planos. No tienen que trabajar por puntos. O sea, no se le puede decir 20 cosas al mismo tiempo, sino trabajemos este punto y después trabajamos otro. Esto en la comunicación va a ser muy efectivo. Punto 1, punto 2, punto 3. Entonces, cuando la mujer llega así, mira qué tarde. Cambiamos de tema rápido. Entonces, la mujer van corriendo súper rápido la habilidad de rapidez. Pero el hombre no, el hombre está el miquito aplaudiendo de Homero Simpson. Entonces, se requiere, tratemos este punto y luego tratamos el otro. Y luego la comunicación es fundamental eso. Esto es clave para que lógicamente la relación en pareja haya mayor empatía y sea mayor resultado. Mi amor, nos vamos.
Sí, vámonos. Vámonos, vamos. Hay mucho que hablar en realidad, pero yo creo que estos temas nos van a ayudar mucho en la resolución de conflictos, que nos ayuden bastante también a tener mucha más empatía al saber las madres cómo están y los padres, cómo estamos criando a los niños, cómo estamos allí viendo, se le está desarrollando más la emoción que la razón, evaluémoslo también, de qué manera está influyendo todo esto, obviamente en nuestras dinámicas de casa, y que en todo lo que vivimos y aplicamos en casa, pues lo estamos aplicando en todo lugar, ¿no? ¿Cuántos hombres de repente han tenido un lenguaje mucho más emocional en el trabajo, no les están dando las cosas, salen llorando porque no tuvieron una venta? Entonces, ahí todo eso se ve reflejado tanto también en la iglesia, en la labor ministerial, nuestros mensajes cuando predicamos, cuando la mujer predica más de lo que se siente, cuando el hombre predica muchas veces más es de la proyección, y no está mal, está bien, pero es solamente tener una conciencia mucho más clara sobre estos factores y mirar de qué manera o me están jugando una buena pasada, que hay casos así, o me están jugando una mala pasada para corregirlos. Lógicamente, y Dios nos va a ayudar para lograr y conocer eso, que es fundamental. Mañana seguimos con el tema y vamos a seguir tratando el tema de los roles. Sí. Entonces, para que invite más a que se conecten, que es bien interesante este tema. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias, bendigo la vida de todos los presentes y creo, Señor, que nos vas a ayudar a lograr mayor comunicación, asertividad y tener empatía, Señor, con nuestro sexo opuesto. Sabemos, Señor, que tu bendición está y que de una u otra manera tenemos que ir corrigiendo cosas que nuestra cultura y nuestro tiempo ha malformado, Señor, en este tiempo, en esta generación. Ayúdanos, Señor, a que nosotros como hombres nos comportemos como hombres, Señor. Las mujeres como mujeres, sin malformar, Señor, el orden divino que tú has establecido en nuestras vidas. Ayúdanos a entender y a comprender todas las acciones y todo como son cada uno de nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de todos hoy, que les vaya muy bien, que todo lo que hagan les vaya bien, que sus trabajos, sus negocios, sus proyectos, sus empresas, todo lo que hagan hoy les vaya muy bien. Salud y protección sobre ellos. Y sé que se van con esta bendición, van a hacer lo que van a hacer hoy con tu bendición y sé que tú los vas a respaldar de una manera muy, pero muy especial. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.